dar inicio a las actividades del último día de la Semana de las Ciencias Sociales. Les agradecemos su presencia. A quienes los hayan traído porque es la hora de la clase, pues van a ver que es una hora invertida, al igual que diariamente con sus profesores, aquí también. La Academia de Ciencias Sociales se ha encargado de hacer este programa durante toda la semana para que los temas que no son abordados directamente en clase puedan ser tratados en este espacio de una manera más amplia, con otras voces, con otros expertos, y que de alguna manera podamos tener una amplitud aún más de todos esos conocimientos que debemos de tener para poder ir formando a los profesionistas. Dicen del futuro, pero son del presente, y más en estos programas académicos. Bueno, pues sin más por el momento de bienvenida, voy a iniciar presentando a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Luis Villegas Molina. Es terapeuta cognitivo-conductual, tiene 30 años de servicio en el sector educativo, aunque lo vean así de chavo, bien, 30 años. Y pues es psicólogo educativo, brindando acompañamiento psicopedagógico a adolescentes desde 1998. Fíjense, varios no habían nacido. Y es también conferencista y facilitador en talleres para padres, coautor de diversos libros de texto para secundaria de la editorial Patria Nuevo México y también de la editorial Larousse. Tiene certificado en mediación de conflictos, también está certificado en terapia cognitivo-conductual, tiene un diplomado en terapia breve, una maestría en neurociencias del aprendizaje y también una segunda maestría que esa está enfocada en la psicología clínica y la salud física y mental. Es que aquí está cortado mi speech, lo siento. Bueno, antes de darle la palabra al maestro Luis, espero que se hayan registrado en el QR que estaba hace un ratito. Les tenemos una sorpresa al final de la conferencia y no me queda más que darle la palabra al maestro. Le agradezco infinitamente el tiempo que le está brindando a la escuela para que podamos tener este trabajo del día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias, maestra. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Permítanme levantarme. Me ensalza muchas cosas la maestra Elia, nos conocemos hace unos días. Y sí, me encanta la psicología, pero hay algo que siempre guardo en mi currículum. Soy ingeniero mecánico electricista, es mi primera formación. Pero no soy del POI, por eso lo guardaba aquí bien en secreto. Soy egresado a la Facultad de Ingeniería. Y eso me encanta cuando hablamos de psicología y hablamos de psicología cognitivo-conductual, porque podemos entender a la conducta como un sistema. En términos de ustedes, podemos entender a la conducta como el producto de un algoritmo en función de la entrada. Y lo vamos a ir viendo ahorita. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo están, muchachos? Ellos ya tienen una consulta gratis, ¿eh? ¿Cómo están? Es bien importante esta verbalización. ¿Cómo estoy? ¿Bien? No sé si en verdad estoy bien, pero vamos a chambear para estar bien. Y hoy, ¿qué es de la Academia de Sociales? ¿Llevan asignaturas en el área social, muchachos? Sí. Cuéntenme alguna, ¿cómo cuál? Comunicación. Comunicación, genial. ¿Ética? Ah, sí. Infaltable. Aquí vamos a hablar de la parte social, pero desde otro enfoque. Vamos a hablar de las inteligencias múltiples en la era digital. Y es un choque cultural increíble. Tanto que duele, conforme lo vayamos viendo, van a ver que duele la realidad que nos toca vivir. Sí, muchas gracias. Déjenme prenderlo. Como diría Jack el Destripador, aquí está el esquema para irnos por partecitas. Como dirían ustedes, nos vamos por subrutinas o por módulos, ¿sabes? Es lo que tenemos planteado para la sesión. Hablar un poquito de qué es la terapia cognitivo-conductual, qué es la inteligencia,
cuál es la teoría de las inteligencias múltiples. Y esta parte que a mí en la terapia y trabajo con adolescentes me gusta mucho. El encuentro de las inteligencias múltiples con las emociones y la era digital. Pero no puedo entonces brincarme la naturaleza de las emociones. Va. Normalmente dejamos las preguntas para el final, pero soy maestro, entonces si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, levanta la manita y la resolvemos, ¿vale? Porque no tiene caso dejar al final, podemos ir resolviendo. ¿Cómo vemos la conducta desde el enfoque cognitivo-conductual? Una situación, identificamos y describimos cuál es la situación, es mi input, esta es mi entrada. Tengo un evento interno, que son mis algoritmos de emociones, porque no los voy a descartar. Con base en estos pensamientos, en estas emociones, la carga de pensamientos automáticos que yo me voy a enfrentar todos los días, voy a tener una salida, una respuesta. Y esta respuesta, siendo una conducta, puede ser observable o no observable, pero es medible. Respuestas observables, expresión corporal, acciones, palabras, todo lo que es físico. Pero también una respuesta puede ser mental. Y esta no la puedo ver, pero sí la puedo medir en su momento. Entonces tengo respuestas físicas y tengo respuestas a nivel mental. Más o menos me queda así el esquema ya cuando estamos trabajando en la terapia. Hacemos una evaluación de la problemática que presenta el paciente, un diagnóstico, una evaluación. Iniciamos el tratamiento. Esta parte a mí me encanta y a los pacientes les encanta. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual es una de las muchas terapias breves. Llevamos de 10 a 12 semanas para ver resultados en una área específica del problema. Manejo de ansiedad. Y me ayudan levantando la mano. ¿Quiénes enfrentan la ansiedad? Comerse las uñas, no poder dormir, que le sudan las manos, que acá hay una manita. Pero si les rasgo, todos enfrentamos ansiedad, ¿eh? O sea, todos. Hay una estrategia muy específica que se llama activación conductual contra la ansiedad y nos ayuda a regular esto. Y en una serie de 12 sesiones de 50 minutos con sus respectivas tareas, al término, regulamos la ansiedad hasta en un 80-85%. Es la parte padre de este tratamiento. No me quedo ahí con mis pacientes, porque muchas veces digo, ok, ya resolví el problema de la ansiedad, la estoy regulando. Pero lo que genera la ansiedad a nivel emocional se queda ahí guardado. Entonces viene el segundo módulo, que puede ser más largo a decisión del paciente, y es trabajar la parte psicodinámica de la ansiedad. ¿Qué me lleva a sentir? La ansiedad es miedo. ¿Qué me lleva a sentir los miedos? Pero básicamente la terapia breve, en este proceso, me llevo 12 semanas, 3 meses. 3 meses para dejar de sentir ansiedad, 3 meses para dejar de sentir depresión. Son tiempos muy cortos. Y si lo hacemos de 2 sesiones por semana, ajustamos aún el tiempo. Entonces, es un modelo interesante. Planteamos una ruta de seguimiento y vamos controlando la evolución del paciente y tenemos una sesión mensual o bimensual para control. Funciona bastante bien. En una época como la nuestra es un método bastante bueno porque nos ahorra una lana, porque son pocas sesiones. Pero ahí nos quedamos en esta parte que es la entradita, para que entendamos un poco más o menos cómo es mi chamba en el consultorio. Mi consultorio es en la tarde, después de las 5 de la tarde. Le comentaba a la maestra Elia que vamos a rifar una consulta por si a alguien le interesa. Y mi chamba en la mañana soy maestro de matemáticas a nivel secundaria. Entonces, esto es lo que hacemos en la tarde. Bien. ¿Comentarios, chicos, hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Me comentaba la maestra, y es algo que me sorprendió muchísimo, que tienen un receso, que tienen un espacio de alimentos en la mañana. ¿Cómo les cae? Increíble, de perlas, ¿verdad? ¿Los relaja? A veces hasta te da sueñito, ¿no? Después de comer. Pero ¿por qué es importante? Por la parte de las emociones. Cuando entras de las 7 a las 4 con clases seguiditas, siempre hay desgaste emocional. Entonces, este receso que les da, y es la primera escuela de nivel superior que yo veo que tiene un break. Eso es genial, y muchas felicidades. Muchas felicidades porque es muy padre. Bien. Vamos a hablar de inteligencias. ¿Qué es la inteligencia? ¿Ok?
¿Qué es la inteligencia? Tomé algunas fotos. Muchas definiciones. Y actualmente conocemos el coeficiente intelectual. Es una medida, ¿no? Y los genios presumen, tengo 145 de CI. Primer error. No debería ser 145, debería ser 1.45 porque es una medida decimal. Va. Pero ¿qué será la inteligencia? Primer punto. El CI, como una medida indicativa de capacidades, está rebasado. Fue algo que se le ocurrió a Alfred Binet en Francia. ¿Saben cuándo? 1905. Y lo seguimos usando. Está rebasado. Está rebasado, se han ajustado algunas cosas. Pero bien, hablemos entonces de esto. Binet decía que es una facultad del conocimiento. Una. Perman decía que es la capacidad del pensamiento abstracto. Uno. Piaget, él brinca y habla de una adaptación biológica. Incluso tiene una descripción muy interesante. Wechsler, capacidad global y racional. Aquí ya entra una prueba, la Wechsler precisamente, o la otra que es la WISC-RN, que son realizadas para México, donde ya evaluamos la inteligencia con diferentes aspectos. Ya no solo como se los voy a comentar ahorita. Y finalmente llega el tipazo. Este es un tipazo. Gardner. Porque establece muchas cosas interesantes sobre la inteligencia. La bronca con Gardner son dos. La primera, rompe una estructura, porque lo planteé en 1983, que tenía prácticamente 80 años, que se había aceptado como la Biblia de las inteligencias. Se enfrenta a esto y la rompe. Y la segunda, que es la parte más importante, no tenemos los soportes biomédicos de las diferentes inteligencias. Se han hecho estudios de imagen, se han hecho estudios de escaneo, de función cerebral, se han medido redes neuronales a través, los estudios de imagen, de muchos estímulos cerebrales. Y hay ciertas tendencias que muestran el funcionamiento cerebral. El punto es, no se ha podido demostrar de manera biológica o médica esto. Pero de que funciona, funciona, y ahorita vamos a ver algunas cosas bien interesantes. Quiero hablar de Binet y el concepto que tenemos de inteligencia. La inteligencia se entiende como la capacidad de adaptarse, pensar racionalmente y resolver problemas. Binet establece su test de inteligencia en 1905, pero evalúa dos aspectos. Dos: pensamiento matemático y pensamiento lógico. ¿Cómo lo evalúa? Estos cuates, a los 10 años, por decir un número, a los 15, a los 20, deben de saber esto. Entonces a un niño de 15 años le aplico el test, y si sabe un poquito más, me da un resultado de su edad cronológica contra su edad mental, y los divido, y por eso es que me da 1.1, 1.2, porque el niño sabe un poquito más de lo que debería de saber a su edad. Y este criterio básico se mantuvo más de 100 años. Llegan algunas otras pruebas y se ajustan, pero siguen midiendo lo que el sujeto sabe y es capaz de aprender en relación a sujetos de su edad. Hago el cociente y obtengo precisamente el cociente intelectual. Pero me quedo con estos dos rubros: pensamiento matemático y pensamiento lógico. Punto. No todos tenemos las mismas habilidades. Aquí, entre ustedes, si yo pregunto, ¿quiénes son buenos para las mates? Levanten la mano. Son de computación. No me espanten. Todos tenemos este sesgo. Por eso estamos aquí. Me estaban espantando, ¿eh? Tenemos este sesgo. Somos buenos para las mates. Somos buenos para el pensamiento lógico, deductivo, la abstracción. Y por eso puedo crear algoritmos, ¿no? Por eso puedo llevar un proceso. Porque soy analítico. Pero ahora la pregunta, aquí sí aceptaríamos menos manos. ¿Quién es buen músico? Bien, pues genial. ¿Quién es buen bailarín? Genial. Ya voy teniendo más habilidades, voy teniendo mayores riquezas en mi cerebro. Para nuestro compañero que es músico, si tuviéramos la oportunidad de ver un estudio de imagen, cuando alguien está tocando un instrumento, verían que el cerebro se ilumina como arbolito de Navidad. Son muchas las redes neuronales que participan en la ejecución musical. Mientras que cuando nos dedicamos al pensamiento matemático, hay áreas muy específicas. Tenemos menos diversidad en las redes neuronales, los que somos matemáticos,
a quienes son músicos. A mí Luis, me choca aprender música porque no puedo, y me gusta la guitarra, pero tengo mi proceso. Primero la paso a números, y entiendo un medio tono, entiendo una octava, entiendo una escala. Partiendo de eso, puedo interpretarlo en la guitarra. Porque si yo nada más escucho esto es do, mi oído no me da. ¿Por qué? Porque mi habilidad musical no está desarrollada, es más fuerte mi habilidad matemática. Entonces, el concepto de Binet tiene más de 100 años. Ese IQ, incluso vemos en Facebook, ¿quieres medir tu IQ? Y te sale una serie de preguntas. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? No les crean. Está rebasado el concepto. Pero bueno, hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Va? Si a alguien le da sueño, me dicen, ¿eh? Ya van a traer música, entonces si alguien le da sueño, los invitamos a bailar ahorita. Elementos claves de la inteligencia. En las definiciones actuales de inteligencia se suelen incluir estos términos: aprendizaje de la experiencia, adquirir nuevos conocimientos a partir de vivencias. Esto es lo más importante. Es un proceso en continuo. Nunca se detiene el aprendizaje. Y por tanto la inteligencia puede irse reforzando. Y esto es genial. Binet planteaba, a los 20 años tienes tu coeficiente intelectual y no cambia. No. Ahí sí, los nuevos estudios han demostrado que conforme vas creciendo y vas entrenando a tu cerebro, vas teniendo una mayor eficiencia en esa área de pensamiento. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los médicos y de especialización, ¿no? Médico general, entro en una especialidad, voy a operar pulgar derecho, y dentro del pulgar derecho, primera falange. Hay una hiperespecialización. Entonces, el área de saber de esa persona en ese sector va creciendo, su inteligencia va desarrollándose más. Esto es genial. Así que, aquí, como les digo a mis alumnos de matemáticas, todos podemos seguir aprendiendo y podemos seguir desarrollando habilidades. En mi escuela hay alguien que les dice, es que las matemáticas no son para todos. El punto es, las mates son para todos. Las matemáticas son para todos, porque implica ir entrenando mi cerebro para pensar matemáticamente. Pero las matemáticas son hermosas, son precisas y son para todos. Comentaba yo el otro día en una plática, a mí me encantan las matemáticas. Si fueran mujeres las matemáticas, aquí está mi esposa la maestra, yo les sería infiel con las matemáticas, porque son perfectas, porque no mienten, porque son precisas, a diferencia del ser humano. A diferencia del ser humano, ¿por qué? Porque todos mentimos. ¿Me van a decir que alguien no miente? Todos mentimos. Y mentimos hasta en la omisión. Hay una máxima en la terapia que dice, todos los pacientes nos mienten. Todos los pacientes nos mienten. El hecho de no decirnos algo es omisión, mientras que las matemáticas son perfectas. No mienten. Bien. Resolución de problemas. Enfrentar y superar desafíos nuevos. En cualquier área de la vida. Planificación y razonamiento. Organizar pensamientos y acciones para lograr metas. Planificar. Veía yo un video, justo lo comentaba yo ayer, no sé si lo han visto, están asando una carne, y veamos el sentido de planificación, y aparece un condenado gato que atrapó una rata y la pone en la parrilla con la carne que se está asando. Una muestra de inteligencia endemoniada del gato. O sea, estos cuates están asando, yo voy a cocinar mi rata. Hay una gran planificación. Entonces también si observamos la inteligencia de los animales, es impresionante. Y algo que voy a adelantarme en el comentario es que en la evolución de los perros se ha detectado algo bien interesante. La evolución de dos sectores del cerebro del perro. Uno, la expresión facial del perrito. Se observan, los perros ya saben reírse, ya pueden reírse. Y dos, pueden leer las emociones humanas. Esto es genial. No lo tenían originalmente los perros. Es un avance de su modelo evolutivo. Va evolucionando su inteligencia hacia el área humana. Cuando veamos lo del choque van a ver por qué me duele. Porque ellos están evolucionando hacia humanizarse. Y nosotros estamos evolucionando hacia la deshumanización. Es el choque de las inteligencias. Pensamiento abstracto, trabajar con ideas no concretas. Comprensión de ideas complejas, entender conceptos profundos.
Y esto de las inteligencias es bien complicado, porque los sentimientos y las emociones son los conceptos más profundos del ser humano. Más allá de la política, más allá de la sociología, más allá de la religión, los sentimientos y las emociones son lo más profundo que tenemos. ¿Y alguien les puede explicar? No, ni los psicólogos podemos, porque tienen muchos orígenes. ¿Y esto qué sería? Finalmente aquí es donde vemos la máxima inteligencia, la adaptación al entorno, ajustarse eficazmente a los cambios. Tengo un alumno, por ejemplo, de matemáticas. En la hora que yo le dé clase al grupo de este chavo, en matemáticas, él se duerme. Él se duerme. ¿Por qué? No se está ajustando al entorno. No se está adaptando al entorno. Matemáticas debe generar mucha ansiedad, entonces ¿qué hace? Se fuga. O se duerme toda la clase, o se va toda la clase. No se adapta al entorno. Bien. Esta fase es de Einstein y me encanta. Porque incluso Einstein la menciona tal vez 30 años antes de lo que Howard Gardner plantea. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, el pez pensará toda la vida que es un inútil. Esto habla de que la inteligencia no es la misma para todos, que está en función de nuestras habilidades. Y lo dijo en verdad 30, 40 años antes de. Pero entramos a la parte bonita, la otra sección. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner es un modelo para quienes nos interesan las emociones, y nos interesa la vida del ser humano y la inteligencia humana, porque está vivo el cuate, porque sigue aportando, porque su idea de la postura en 1983 es sumamente reciente. Él dice que todos tenemos primera inteligencia. Él planteó 7, la octava ahorita la vamos a ver, que todos tenemos una inteligencia lingüística. No es solamente verbal, no es solamente la oralidad, también es lo escrito, también es la lectura, pero también es el lenguaje corporal. Lo han visto en comunicación. El lenguaje nos comunica, y dicen los comunicólogos que solamente entre el 3 y el 7% de nuestra comunicación diaria es verbal. Todo lo demás es corporal y actitudinal, conductual. Entonces, eso está en esta parte lingüística. Comunicarme, entenderme, leer, decir, ser claro. La otra inteligencia que plantea Gardner. ¿Sí me escuchan bien si muevo el micrófono? Sí. Ok. Lógico-matemática, para la cual ustedes son el mejor ejemplo, en serio, con todo respeto. Lógicos matemáticos, lógicos deductivos. ¿Por qué? Porque esto me lleva al pensamiento preciso. No todos hemos desarrollado, no todos desarrollan la habilidad, lo cual no implica que no se pueda desarrollar. Programadores, ingenieros, licenciados en computación, ingenieros mecánicos, en fin, las áreas lógico-matemáticas precisas. No todos desarrollamos esa habilidad. Y algo que es cultural, la mayoría le teme a las matemáticas. La mayoría le tenemos miedo a las matemáticas. Y nos han enseñado que son de mucho respeto, pero no, son muy amigables, son bonitas. La inteligencia visual espacial. Híjole, en casa de ustedes, por ejemplo, para poner un cuadro, es más, para escoger el color, a mí no se me da. Tiene que entrar la maestra y decirme, oye, este color va, este aquí. Es una inteligencia visual espacial más desarrollada. Calcular los arquitectos, los ingenieros civiles, quienes pueden dimensionar el espacio, porque estoy visualizando. Hay quien te dice, de aquí a esa puerta hay como 9,5 metros, y sacas tu metro, chispas, son 9,5 metros. Y en cambio yo decía, no, son como 25, ¿no? Este dimensionamiento, no todos tenemos la habilidad, es función de nuestras habilidades visoespaciales, para dibujar, para ser artistas, para ser pintores. No cualquiera dibuja un cuerpo humano. Hay quienes tomamos, cuenten entre ellos, pero mis habilidades artísticas no son muy buenas. Un curso para dibujar anatómicamente, nos quedan deformes. ¿Por qué? Porque no está desarrollada la habilidad. Tienes que chambearle, aceptar la chita para ir fortaleciendo. Corporal kinestésica. Hace rato preguntaba por los bailadores aquí en este espacio. La inteligencia corporal kinestésica o sinestética. Hay quienes son excelentes bailando. Hay quien ni siquiera toma clases de baile y lo que le pongan puede.
porque tienen esta habilidad natural, tienen esta inteligencia. Para Gardner no son talentos, para Gardner son diferentes inteligencias, muchas, que nos van enriqueciendo y podemos ir desarrollando diferentes áreas. La musical, que a mí me impresiona, la inteligencia musical. Incluso ver que alguien toca el piano, para mí es impresionante. ¿Alguien toca el piano, toca el sintetizador, el órgano, el teclado? Sí, genial. Es impresionante cómo saben qué sonido sale de cada una de las condenadas teclas. Qué combinaciones se generan. Eso es inteligencia musical. Podemos desarrollarla. Nos cuesta trabajo, sí, pero no es imposible. Me brinco estas dos. Él planteó estas 4, estas 3, 7 y llega a la naturalista. Él habla, su última aportación a la teoría, la inteligencia naturalista. Entender la naturaleza, la parte biológica, la parte de las interacciones biológicas en la naturaleza, incluso la interacción del ser humano con la naturaleza, sería como una inteligencia más psicológica que nos pone en contacto con el entorno natural. Y esta, todos lo hemos venido desarrollando en los últimos años, a través del bombardeo que hemos tenido por el cuidado del ambiente, que es genial, hemos ido desarrollando esta parte natural. Pero estas dos son una bronca. Son las más complejas que plantea Gardner. Él puso la interpersonal y luego la intrapersonal. Yo me atrevo a cambiarlas. Yo me voy primero por la intrapersonal. Para mí, esta inteligencia intrapersonal es más importante. Porque habla de quién? De mí. De la capacidad de conocerme, de la capacidad de reflexionar, de la capacidad de decir, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Lo vemos en consulta. Llega un paciente y le dices, oye, yo observo esto. Y se pone a la defensiva. Pero es que es por esto. Soy tu psicólogo, no voy a pelear contigo. Es tu decisión. Pero la inteligencia intrapersonal invitaría a que reflexiones qué haces bien y qué haces mal. Porque en medida de este avance del autoconocimiento, podemos saber cómo me voy a relacionar con el otro. Por eso yo la pondría primero. Y dejaría después la plantea al revés, perdón, discúlpenme. Y después plantearía la inteligencia intrapersonal. Intrapersonal la mía, interpersonal con ustedes. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Por qué lo que hace el otro me afecta? ¿Por qué no me afecta? Todos los que estudiamos en una escuela de ingeniería, y aquí veo muchos chavos, pero aquí no voy a poder hacer bien el comentario porque veo todos guapos y galanes. Sí, todos, ¿no? Todos. Pero cuando estudiamos ingeniería mecánica, que nos dicen rascatuercas y que somos cochinos por naturaleza, todo eso que dice de los mecánicos, siempre le dice uno, ¿cómo ese? Sale con las chicas más guapas. ¿A poco no? ¿Cómo ese que nadie le apuesta es el que sale con las chicas más guapas? ¿Por qué? Porque su inteligencia interpersonal está ahí, sabe cómo relacionarse. Ese cuate que llega a la fiesta y ameniza la fiesta. Ese cuate que donde se planta tiene bola de amigos. ¿Es una inteligencia interpersonal? ¿La podemos desarrollar? Sí. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. Pero implicará primero conocerme en la parte intrapersonal, quién soy, cómo me muevo en el mundo, qué aporto al mundo. Es más, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Esa parte es genial, pero implica el autoconocimiento. Y a partir de ahí, la relación con los demás. Son las inteligencias de Gardner. Y a mí se me hace este modelo genial, porque todos podemos ir desarrollando y no restringe el conocimiento a una área. En México hemos venido aplicando, y estoy trabajando en un estudio, bueno, de hecho la titulación de la última maestría, en un estudio sobre el desarrollo de la inteligencia en diferentes áreas de los alumnos de secundaria posterior a la pandemia. Tenemos una sociedad prepandemia y una sociedad postpandemia, eso es indiscutible, cambiamos mucho. Este instrumento original se llama ENI. Cuando se revisa, se traduce al español y se ajusta a los patrones mexicanos, se llama ENI 2. ¿Qué hace? Mide conocimiento previo, pero mide capacidades cognitivas. Entonces ya la inteligencia no se mide solo como lo acumulado, sino como lo que se puede acumular. Y en esta parte
aquí viene lo triste en esto que estamos trabajando. En esta parte, nuestros chavos mexicanos de secundaria post-pandemia han perdido hasta un 5% de sus habilidades cognitivas. Esto es, estamos trabajando con chavos menos listos, por no decirlo de otra manera, que ustedes. ¿Por qué? Por el impacto que tuvo la pandemia en el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿En cuáles? En todas. Estuvimos un año encerrados. Y ese año, ¿qué hizo mi cerebro? Le limitó funciones. ¿Cuántos de ustedes al salir de casa se enfrentaron a la ansiedad? ¿Cuántos no queríamos regresar a las escuelas? ¿Cuántos no queríamos quitarnos el cubreboca? ¿Por qué? Porque todas nuestras inteligencias al estar encerrados se disminuyeron, se impactaron. Entonces los chavos actuales, niños, ustedes ya son medianones, perdieron habilidades cognitivas. Y esto es lo que miden los nuevos estudios de inteligencia. No lo que sabes, sino qué tanto eres capaz de aprender y en qué áreas. Son más bonitos, más complejos. Y bien, vamos a pasar a otra inteligencia. Aquí está, Howard Gardner. Yo lo admiro, en verdad, dime, ver sus entrevistas, los pueden ver en YouTube, ver sus entrevistas, sus planteamientos. Es un cuate que motiva. Él habló, me brinco el pedazo y me quedo aquí todavía. Él habló de las aplicaciones de su teoría que vendrían en el encuentro, pero de una vez lo menciono. Él dice que la teoría de las inteligencias múltiples es muy valiosa para la enseñanza, porque entonces los maestros podemos enseñar a los chicos de acuerdo a sus necesidades. Suena bien bonito, pero la realidad es que en las escuelas nos cuesta trabajo. Tendríamos que tener maestros músicos, bailarines, tendríamos que tener maestros muy variados o capacitados en muchas áreas, y no se puede. Pero, aquí viene la parte triste, ¿no? Las escuelas con muchos recursos económicos, pensemos en escuelas particulares, tienen una riqueza de estímulos genial. Tengo unos pacientes que hay de otro proceso que llamamos hiperpaternidad. El niño sale a las 2 de la tarde, de 2 a 3 toma matemáticas extras, de 3 a 4 toma taekwondo, tiene un espacio de 4 a 5, a las 5 entra a música y a las 6 no sé qué otra cosa entra. Hiperestimulan a los chavos, tampoco es sano, pero sí son instituciones que les dan a los chicos una oportunidad de mayor desarrollo cognitivo. La parte del desarrollo de su ansiedad vendrá después, pero sí estimulan el desarrollo de esta inteligencia. Entonces, Gardner se enfoca en que su teoría se va a aplicar básicamente en la educación. Adelanto y regreso. Y luego viene este cuate. Este cuate también es genial, porque él se enfoca en un área de inteligencia. Y todos hemos oído hablar de la inteligencia emocional. Todos la hemos escuchado, aunque no sepamos bien de qué se trata. Inteligencia emocional. Goleman establece 5 puntitos. Autoconocimiento. Igual que Gardner, me conozco. Pero aquí el punto del conocerme. ¿Soy honesto conmigo? ¿O me miento a mí mismo? ¿Qué tanto estoy acercándome a mi yo? La autorregulación. Esta parte es muy importante. Autorregulación. En todo. Autorregulación. Motivación. En una clase de matemáticas, bueno, con un alumno de matemáticas dice la mamá, es que tú debes de motivarlo. No, espérame. Yo no debo motivar al alumno, yo no debo motivar al niño. La motivación es una ciencia natural, es lo que me lleva a hacer lo que quiero hacer. ¿Quién debería de ser el motivador? Primero el papá y después la vida, rica en estímulos que le demos, pero un maestro no puede motivarnos, ¿no? Y esto que es una delicia, pero también es un término bien manoseado, la empatía. Ayúdenme, ¿qué es la empatía? Mil gracias, maestra. Pues algo así para entender muy práctico es ponerte en el lugar del otro, en los zapatos del otro, o sea, pensar cómo se sentiría la otra persona al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? Esa es la idea básica que tenemos de la empatía. Creo que no, maestra, nos dejaron sin participaciones. Me rompieron, ¿por qué me estaban rompiendo el corazón? Gracias, compañera.
vendría siendo la capacidad de comprender la situación del ajeno de un segundo en cuanto a emociones, la posición en la que se encuentra y demás, todo lo que lo rodea. Exacto, muchas gracias. Usamos esta idea de ponernos en los zapatos del otro. Pregunto, ¿de qué número calzas? Del 7. Yo calzo del 6. No me puedo poner en sus zapatos, ni él se puede poner en los míos. Esta parte de ponernos en los zapatos del otro es muy complicada. Me gusta más la idea, entender el contexto del otro, entender las emociones del otro. ¿Y por eso te enojaste? Y entre parejas, ¿no? ¿Y por eso te enojaste? No sabemos qué hay detrás de ese enojo. Y a lo mejor lo que estoy viendo nada más es la punta del iceberg, lo que detona el enojo. Pero entonces la empatía es mucho, muy profunda. Insisto, es un término que se ha manoseado mucho, pero la empatía es entender desde el contexto del otro lo que está sintiendo el otro. Y eso está complicadísimo. Entender el contexto y lo que el otro siente dentro de ese contexto. Lo que para mí puede ser normal, para otro puede ser agraviante. Lo que para mí puede ser angustiante, para otro es cosa de todos los días, ¿no? A lo mejor para alguien un grito no me afecta, pero para alguien le das un grito y estás desmoronando tu autoestima. Entonces, la parte de la empatía es entender las emociones del otro, los sentimientos del otro, pero desde el contexto del otro, no desde el mío. No desde el mío, porque a lo mejor desde el mío es un punto de referencia. Desde el mío es un punto de privilegio y entonces no puedo entender lo que el otro siente. No, tengo que entender su contexto para entender qué está sintiendo. Por eso la empatía es quizá el concepto más humano del que podamos hablar, la empatía. Podemos hablar de derechos, de justicia, de equidad, pero la base es la empatía. Y finalmente las habilidades sociales. Lo que yo les decía, del que es buen bailarín, del que se reúne y siempre está contando chistes, del que se liga a las chavas más guapas, en fin. Eso es la gestión social. Y eso es bien importante. Tanto Goleman como Gardner dicen que son importantes porque de la integración de todas estas habilidades, y vemos la integración como una integral, o sea, no como una suma, no como la suma de todas las partes, no, como la integral de todas las partes para el éxito de las personas, el éxito personal y profesional. Yo estudié ingeniería de 1985 a 1989, o sea, ustedes ni pintaban, ¿no? Y teníamos un amigo que malamente tenía el apodo del sin amigos. ¿Por qué? Porque no tenía cuates. Excelente, es la única persona que yo conozco que pasó cálculo diferencial, cálculo vectorial, álgebra lineal, álgebra vectorial, con 10 en la UNAM. Era el único, pero era sin amigos, porque no se relacionaba socialmente. Cuando hicimos prácticas profesionales, la hicimos en la industria metalmecánica, le hicimos un montón de cosas. Este chavo no conseguía ni dónde hacer prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque sus habilidades sociales no eran buenas. Sus habilidades sociales no eran buenas, o sea, no gestionaba el entorno. Y estos dos autores dicen que son muy importantes para el éxito personal y profesional. Sí, el poderme relacionar es genial, el poderme dar a entender, pero entender lo que quiere el otro. Y hay gente que para entender lo que el otro necesita es buenísima. Alguien que llega, le tira un rollo, oye, ¿cómo lo convenciste? Es que es lo que necesitaba. ¿Cómo lo viste? Entiende la necesidad del otro, busca y trabaja su empatía, éxito personal y profesional, bienestar general. Cuando yo desarrollo en equilibrio mis inteligencias, pero particularmente las dos inteligencias emocionales, la intra y la interpersonal, puedo sentirme más a gusto. ¿Por qué? Porque tengo menos estrés, tengo menos tensiones. Esas dos son puntos importantes. Mejora las relaciones. Sabemos que vivimos en una época de relaciones. Sabemos que vivimos en una época de relaciones. Y si no las gestionamos, no encontramos ni siquiera chamba.
toma de decisiones. Tomar una decisión con base en una de mis inteligencias siempre va a generar un riesgo. Pero si es una decisión que está calculada en función de la integral de mis inteligencias, tendré mayores oportunidades de tener éxito en esta decisión. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Es que acá veo al compa que está platicando y digo, a lo mejor ya lo aburrí, pero bueno, siempre pasa, siempre pasa. Bien, y esta es la parte importante, punto de encuentro. ¿Dónde chocan todo este rollito que me acabo de aventar de inteligencias con la era digital? ¿Dónde chocan? ¿Cuál es la consecuencia de este choque? Para mí es impresionante. Para mí es impresionante. Tengo un proyecto de radio en la escuela y vamos a entrevistar a unas doctoras que van a hablar sobre salud de los jóvenes y adolescentes. Y les digo a mis chavos, preparen 4 preguntas. Y entonces empiezo a escuchar que ChatGPT le contesta a una alumna las 4 preguntas que pide. Eso es de rollo. La niña no fue capaz de elaborar 4 preguntas, de decirle al médico, oye, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de los adolescentes? Oye, ¿por qué no sale acné? No pudo. No pudo. Recurrió a su teléfono para hacer 4 preguntas. Y no eran preguntas de premio Nobel, ¿no? Eran preguntas de, oye, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer para que no me den cólicos menstruales? No sé, eran 4 preguntas. Entonces aquí el choque. La era digital nos está rebasando. La era digital, contrario a lo que dijo Goleman y a lo que dijo Howard Gardner, de que las inteligencias múltiples podrían incrementar el potencial de los seres humanos, estamos teniendo una decisión, una división. Por un lado, los chavos que como ustedes van a desarrollar inteligencias artificiales, que están trabajando, siguen desarrollando su inteligencia. Pero ¿qué pasa con los usuarios puros, con los usuarios netos? ¿Qué pasa con sus inteligencias? Disminuyen. Estamos en el camino de ese choque, una disminución de la inteligencia. Hay un artículo bien importante que habla sobre que estamos en una sociedad cada vez menos inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos menos retos intelectuales. Porque la era digital los está resolviendo. Pero hay algo que no resuelve la era digital. ¿Qué será lo que no resuelve la era digital, muchachos? Lo que siento. Mis emociones. Esas no las resuelve la era digital. Dice cerebro embrionario, y le llamamos incluso en el proceso de desarrollo cerebro reptiliano. Esta forma en el embrión humano es exactamente la misma que tienen los cerebros de los reptiles. La misma, por eso es el cerebro reptiliano, es exactamente la misma. Y esta cosita que está aquí y que en el cerebro humano está por acá, se llama amígdala. ¿Y qué hace esa porquería? ¿Qué hace esa porquería? Eso, junto con el hipocampo y el hipotálamo, hacen que seas lo que tú eres. Esa glándula que tiene el tamaño de un chícharo, porque es la que se encarga de regular ¿qué? Las emociones. Eso regula tus emociones. Esto regula tus emociones. Y es bien sensible. Es bien sensible a la alimentación, al estrés, al ejercicio, a las drogas, al alcohol. Esto regula lo que soy y es endemoniadamente sensible. Y es biológico. Es biológico. Es que cosas que tenemos por ahí. Controla tus emociones. No se puede. No puedo controlar mis emociones. Les planteo, ¿pueden controlar el hambre? Puedo aguantarme, pero sigo sintiendo hambre. Y me empiezo a sentir mal de hambre. El hambre no la controlo. En función de la demanda social, sé en qué momento puedo ir a comer. La siguiente pregunta, más complicada. ¿Puedes regular tus ganas de ir a hacer pipí y popó? Puedo estar aguantando, y ahorita que salga de la conferencia voy. Pero no las puedo controlar. Puedo regular la salida, control de esfínteres, pero no puedo regular lo que siento. Eso es biológico. ¿Puedo regular el enojo? ¿O puedo decir no me enojo? No, me enojo. ¿Puedo decir no me siento triste? No, tampoco.
Ninguna de las emociones puede eliminarse, a menos que tengamos rasgos psicopáticos y entonces sí estamos peligrosos. Pero si no, no puedo regular las emociones. Son reptilianas, son biológicas, son básicas. Y entonces, si mi inteligencia intrapersonal no madura, si mi inteligencia intrapersonal no crece, mi inteligencia interpersonal se ve afectada, porque es biológico. Tengo que aprender a reconocer mi emoción y no controlarla, a gestionarla. Esto sí se vale. Puedo aprender a gestionar mis emociones. ¿Hay emociones buenas y malas? No, todas son buenas. Es decir, todas son neutras. Lo que yo hago con la emoción es lo que se vuelve de valencia positiva o de valencia negativa. Si estoy muy triste y me deprimo y me echo un carrujo para no sentirlo tanto, la tristeza no era mala. Las acciones que estás teniendo son las que toman una valencia negativa. Oye, pero es que si alguien me roba mi tablet y entonces estoy bien furioso, lo alcanzo y le pongo 3 patadas y lo descalabro, espérate, el enojo era normal, era biológico. Pero las patadas que le diste y la descalabrada son una conducta de valencia negativa. Las emociones no son buenas ni son malas. Tienen una valencia en función de lo que yo hago con ellas. Pero son totalmente naturales. Las emociones son naturales. ¿Y cuántas son? Un montonal. Pero básicamente tenemos las del centro. ¿Vieron las 2 películas de Intensamente? Una chulada. Y vuelvan a saber en serio porque están bien hechas. Son nuestras emociones básicas. La ira. ¿Cuándo se presenta la ira? Cuando me siento en peligro porque alguien rebasa mis límites. La ira. El disgusto o desagrado es una emoción que me pone en alerta, muy olfativa, muy biológica. No me puedo comer algo que me desagrada de olor, porque probablemente esté echado a perder y me enferma. Entonces, el disgusto tiene una función biológica. La tristeza también, para decirme que algo me está lastimando y me está poniendo en riesgo. Es un aviso la tristeza. La felicidad, igual, es una integral de todo lo que me está haciendo sentir bien. Me avisa que en este momento mis recursos están siendo bien gestionados. La sorpresa es un estado de alerta. La sorpresa y el miedo son estados de alerta y me avisan que tengo que ponerme a salvo. Estoy viendo mi reloj a ver cómo voy. Sí, la sorpresa es que ya llevamos 35 minutos, se va rápido, o más creo que llevamos ya. Entonces las emociones son naturales, no las puedo quitar, no las puedo quitar de mi cajón y guardarlas, no. Vivimos con emociones, tengo que aprender a regularlas. Y en este sentido la terapia cognitivo-conductual nos ayuda mucho a poder regularlas. Pero regreso al encuentro, regreso al choque. Este choque donde la era digital nos facilita la vida, nos simplifica la vida a los usuarios, nos está haciendo menos inteligentes. Pero también menos inteligentes en el área emocional. Yo creo que todos hemos visto a alguien que pierde el control con un celular, con una tablet, con una computadora, con algo que no puede resolver y pierde el control, grita, llora y sobre todo se frustra y se paraliza. Todos hemos visto a alguien, todos. Incluso nosotros, ¿no? Yo creo que a veces nosotros también nos bloqueamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de conocer nuestras emociones. Y esto desafortunadamente lo ha hecho la era digital. Neuronas espejo, corteza prefrontal. En ustedes todavía no están maduradas, ¿eh? Terminan de desarrollarse por ahí de los 25 años. ¿Qué hacen estas neuronas espejo? Son las que imitan las conductas de los demás. Los patrones sociales los aprendo a través de la frente. ¿Por qué? Porque ahí están mis neuronas espejo. Y entonces aprendo cómo regulo, cómo no regulo, cómo sí, cómo no. Esto es aquí. Pero paso tanto tiempo en las tabletas, paso tanto tiempo en las pantallas, que estoy recibiendo muchos estímulos. Y entonces mis neuronas espejo se están modelando de maneras muy diversas. Estoy generando gran cantidad de dopamina cuando estoy viendo mi teléfono. Estoy inhibiendo mi capacidad natural de emocionarme. Hemos perdido, y creo que aquí sí lo puedo preguntar,
esta capacidad de asombro. ¿Hay algo que a ustedes les asombra ahorita? Algo que digan, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No. Y en cambio, cuando nosotros estudiamos, que te presentaran un modelo anatómico del cerebro, ¡oh, qué buena onda! Bueno, que te presentaran o que construyeras el modelo del átomo de Bohr, o te imaginabas el átomo. Tenemos esa capacidad de asombro. Ahora lo ves, usas tus lentes de realidad amplificada, lo ves, lo giras. Híjole, hemos perdido esta capacidad de asombro. Todo se nos ha vuelto tan común, hasta la violencia, hasta la tristeza, hasta el desamor. Se nos ha vuelto tan común esta pérdida que nuestras inteligencias están siendo disminuidas. Están siendo disminuidas. Veo fórmula general para ecuaciones cuadráticas y les pongo la ecuación. Resuélvela. Y de momento un niño que estaba ahí atrás me dice, tal y tal, la raíz. Espérate, o sea, si la acabo de poner, ¿sabes usar la fórmula? No, pero sé fotomar. Entonces aquí yo pensaría, ya estoy desarrollando una nueva inteligencia y entonces estoy usando ahora una inteligencia digital. Sé usar los dispositivos digitales y todos hemos aprendido. ¿Sí? Mi hija me corrige las fotografías porque dice, oye, le falta edición, le falta color, le falta... Yo la veía bien. Pero entonces hemos aprendido a usar los recursos digitales y creo entonces que tendríamos que hablar ahora de una nueva inteligencia, la inteligencia digital. Pero el sobreuso, la sobreexplotación de esta inteligencia emocional acaba con mis emociones porque pierdo la capacidad de asombro, pierdo la capacidad de sentir, pierdo o disminuyo la capacidad de desarrollar mis otras inteligencias. Por ejemplo, ese niño, qué inteligente cuate, pero no sabe matemáticas. Punto. Sabe una inteligencia digital. Lo que diría Goleman, ¿sabrá relacionarse? No lo sé. Pero estamos resolviendo todo a través de la era digital. Y ahora, licenciados, ¿son licenciados? ¿Van a ser como licenciados o como ingenieros? Licenciados. Ahora, futuros licenciados. ¿Ingenieros? Ah, de los dos. Ingenieros. Las dos. ¿De las dos? Ok, licenciados e ingenieros. Bien. Las redes sociales. Las redes sociales también han compensado mi inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque podemos relacionarnos con 3,000 amigos en el Facebook. Creo que no se usa Facebook, ¿verdad? Ahora usamos Instagram y no sé qué otras cosas los chavos. Puedo relacionarme a través de las redes sociales, pero ¿puedo relacionarme socialmente? ¿Uno a uno? ¿One to one? Sí, qué buena onda. Pero hemos también desarrollado esta inteligencia social digital. Hemos perdido capacidades reales como especie. Y esto es lo preocupante, chavos. Y lo dejaría en mis conclusiones, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva en el área de nuestras inteligencias el uso desmedido de la era digital? ¿Hacia dónde? Algo que pasa con el cerebro y que es muy real. Cuando yo veo o imagino, incluso cuando imagino un asalto, por ejemplo, mi cerebro empieza a generar neurotransmisores que son iguales a que si lo viviera. Cuando veo violencia en la televisión, estoy generando los mismos neurotransmisores que generaría si la veo a diario. Entonces, el uso de verdad de esta tecnología disminuye mis reacciones ante la sociedad. ¿Por qué? Porque me estoy acostumbrando, estoy enseñándole al cerebro que todo es común, que todo es normal, que todo es allí. Ya no hay asombro, ya no hay una capacidad de discriminación del estímulo. Lo voy incorporando. Y esto me lleva a que ahora, octubre del 2025, tengamos un montón de pacientes. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de gestionar nuestros recursos emocionales. ¿Por qué? Por la era digital. Tengo una paciente, esta paciente hemos trabajado con ella 2 años y puedo decir la situación porque no la conocen y voy a decir el caso completo. Su caso lleva 2 años por la depresión que le causa estarse comparando en las redes sociales. Lleva 2 años en este proceso.
Es un proceso larguísimo. Se desconecta 3 meses de las redes sociales y cuando las ve, es que fulano cambió coche, es que hemos perdido esta capacidad de autorregulación por la era digital. Antes éramos más felices, en verdad. Antes éramos más felices sin la era digital. Entonces, ¿qué les puedo decir? Tenemos un montón de inteligencias, pero hay que estimularlas, hay que desarrollarlas y hay que gozar cada una de ellas. Hay que gozar cada una de ellas. A mí me encanta armar cositas, carros o avioncitos. Disfruto el logro. Estoy estimulando mi inteligencia espacial. Lo disfruto. Intento pintar, mis flores me salen chuecas, pero lo disfruto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A disfrutar lo que hagamos e intentar hacer cosas nuevas. Dice el buen Jorge Bucay que nos busquemos un amante. Y siempre hace ruido la frasecita. Búsquense un amante, chavos. Pero ya vi las caras. No es este amante en el que estoy pensando, sino es algo que me genere pasión. La danza, la música, el deporte. ¿Por qué? Porque eso estimula mi inteligencia. Y ahora sí, en cuanto más estimule y desarrolle mi inteligencia, voy a tener más recursos para desenvolverme en un mundo tan demandante, porque aquí es la parte tan absurda. Vivimos en un mundo tan demandante, pero que nos da tan pocas oportunidades, que la gestión de estas oportunidades es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es cuestión de una sola palabra: inteligencia. Y esa inteligencia no se las va a dar a nadie la era digital. Esa está en nosotros. ¿Vale, chavos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan? ¿Les agradó esta platiquita? Bien. Muchas gracias, muchachos. Gracias por venir. Quedo a sus órdenes. Gracias, maestra, por invitarme. Tiene una escuela muy bonita. Una escuela muy bonita. Muchas felicidades a ustedes. Chavos, muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algo que comentarle a nuestro conferencista, al maestro Luis? Adelante. Bueno, quiero hacer un agradecimiento. Creo que tocó varios temas que luego se pasan por desapercibido, no le dan como ni nosotros mismos esa atención e importancia, pero que realmente forman parte de lo que somos. Y pues gracias por la conferencia. Gracias por tu retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, es que yo quería comentar un poco por qué se tiene que ver tan mal a la inteligencia digital. Si, bueno, obviamente nosotros no tenemos experiencia previa a eso porque ya crecimos con esta era, pero yo veo que nos ha dado demasiadas oportunidades también para desarrollar las inteligencias, porque tenemos, podemos ver tutoriales, podemos ver mucha información que antes era muy complicada de conseguir, y ahorita si tienes las ganas y pues bueno, el tiempo, puedes ir desarrollándolo hasta un poco más fácil. Yeah. Gracias. Mi punto no es verla mal. Mi punto es ser racional, es ser inteligente en cuanto a su uso. Que no me resuelva la vida, porque el que me resuelva la vida va a hacer que yo tenga menos retos. Usted comentaba lo de este chico, ¿no? A mí me hubiera gustado más que el cuate dijera, oye, ¿cómo sustituyo cómo encuentro la raíz cuadrada? A que me dijera, esta es la raíz. Porque llegó a un resultado en el cual no vivió el proceso. Y el vivir enseña. ¿Se acuerdan que la primera característica de la inteligencia decía aprender de la experiencia? Es la primeritita. Entonces a mí como psicólogo, como maestro, como papá, me gusta que se viva el proceso para aprender. Porque ese proceso es el que enriquece la inteligencia. No estoy peleado con la era digital. De hecho, a mí me encanta la tecnología. Yo no vivo sin mi teléfono, no vivo sin mi tablet, no vivo sin muchas cosas que ya las he ido incorporando. A pesar de mis casi 60 años he ido incorporándolas a mi patrón de vida. Pero lo que quiero es que se viva el proceso, que no se pierda el proceso. Hay un ejercicio en la inteligencia emocional que la era digital no puede hacer por ustedes, y se lo pongo a mis pacientes y se los comparto a ustedes por si les divierte. Cuando la gente es muy ansiosa,
cuando tiene mucho miedo a qué dirán, cuando tiene mucho miedo a la crítica, yo les dejo una tarea que se llama el perro plátano. ¿En qué consiste? Amarro un plátano con un lazo como si fuera un perro y me voy a una plaza comercial a pasear mi plátano. Hay gente que se va a reír, está loco, ¿no? Hay gente que ni me va a pelar. No me interesa lo que diga la gente. Me interesa que en este proceso aprendo a tomar decisiones, aprendo a regular mis emociones y aprendo a discriminar el estímulo externo. No vivo de la crítica. Y esos ejercicios a mí me gustan. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente desarrolle su inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional de la que nos habla Goleman, el ser empático conmigo mismo, no con el otro, el ser empático conmigo, el saber qué necesito, el saber qué me duele, el saber qué no me duele, el saber qué necesito para aprender. Entonces no me peló con la inteligencia, con la era digital, ni con la inteligencia artificial, no. Hace unas semanas tuve una experiencia emocional con la inteligencia artificial que me hizo llorar. Mi padre murió hace 25, 26 años, mi hija tenía 8 meses, mi hijo no había nacido, entonces yo me refugié en mi hija. Y mi hija genera por inteligencia artificial una foto donde está ella, donde está mi padre y donde está mi hijo. En otro momento no lo hubiera tenido. No me peleo con la inteligencia artificial ni con la era digital. Lo que quiero es que no dejemos de vivir los procesos que no son humanos. Este proceso humano que es el de caerte, aprender, llorar, sufrir, sentir, vivir, eso es lo que yo quiero que no se pierda. Porque esa inteligencia humana es la que no debemos de perder. ¿Vale? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, tenía una pregunta, sobre la situación que nos comentaba de su paciente, de la parte de las comparaciones contra, lo que se ve en internet de él tiene, yo no tengo, diferencias. ¿Qué implica? ¿Funciona igual para todos? ¿No puede ser visto también como un mecanismo de, él lo tiene, yo no, me voy a esforzar más para lograrlo? ¿O de qué depende que ciertas personas, tengan este comportamiento como más de tristeza o de comparación y otros como que lo vean más para un reto, ¿no? Superarse. Tu autoconcepto y tu autoestima. Sin autoestima y autoconceptos positivos, digo, ay, ¿qué onda? Se compró un carro muy chido, quiero uno, pero no me alcanza, pues meto tiempo extra, amplío el horario de consulta, porque mi autoestima y mi autoconcepto son positivos. Pero si crecimos en un ambiente que no fue favorecedor, donde nuestra autoestima no es sólida o no es positiva, y donde mi autoconcepto es de siempre que hago algo fracaso, entonces veo que tú traes una gorra muy padre, si estás haciendo un poco comprar una gorra como esas, y en lugar de reaccionar positivamente, me empiezo a autolesionar emocionalmente porque yo no puedo. Está esto fundamentado en cómo crecimos, en las necesidades emocionales con las que crecimos. Y ahí sí, en esa parte de las necesidades emocionales no hay otro camino que recorrer más que el de la terapia. Ahí sí, saber. Por eso, regreso a las inteligencias, a la inteligencia intrapersonal. Necesito conocerme, necesito ser honesto conmigo, necesito ser empático conmigo, entender mi contexto, ¿vale? Por eso se da. Los psicólogos siempre trabajamos con las necesidades emocionales. Y hay quien tiene pocas necesidades emocionales, simplemente quiere estar mejor. Pero hay quien creció en ambientes tan adversos que tiene grandes necesidades emocionales. Y cuando hay muchas necesidades emocionales, hay mucha inseguridad, mucho miedo, pero sobre todo mucho dolor. ¿Sale? Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, acerca sobre la inteligencia emocional, esa parte que mencionó sobre controlar, que no podemos controlar las emociones, ya que no, las emociones no son malas. ¿Cómo podemos regularlas? O esa parte sin llegar a reprimir ni un control total. Primer ejercicio, en cualquiera de las emociones. Particularmente es la ira la que nos genera problemas, pero en cualquier emoción,
siempre hay una aura física a nuestra reacción. ¿Qué es el aura física? Los síntomas que empiezan a aparecer antes de que la emoción se presente. Ira. Cuando yo, Luis, se enoja, empiezo a sentir las orejas calientes, los ojos calientes. Me doy cuenta que me estoy enojando, se me seca la voz. ¿Qué hago en ese momento? Empiezo a regular mi respiración. Me enfoco. Hay una sola cosa que el ser humano puede controlar en su vida. ¿Qué es? La respiración. Es lo único que puedo controlar. Ni lo que los demás piensan, ni lo que los demás sienten, ni lo que los demás quieren. Lo único que puedo regular y controlar es mi respiración. Entonces, para poder regular emociones es muy importante regular respiración. Yo les dejo un ejercicio que es el del cuadrado. Cierro mis ojos, imagino un fondo blanco normalmente y un punto azul, y respiro en 6 tiempos. El punto sube. Aguanto una respiración 6 tiempos y el punto se desplaza. Exhalo en 6 tiempos y el punto baja, e inhalo en 6 tiempos. Perdón, me quedo sin respirar 6 tiempos. Vuelvo a inhalar, enfocándome con los ojitos cerrados en esto. Estoy regulando mi emoción. ¿Por qué? Porque ya no le pongo atención. Cuando hay un tren de emociones, si yo me paro enfrente de un tren, ¿qué va a pasar? Me atropella. ¿Qué tengo que hacer? Salirme de la vía. ¿Y cómo me salgo? Desde la respiración. El ejercicio de la respiración en cuadrado es genial. Pero yo les recomiendo a los pacientes que son muy ansiosos o que son muy temperamentales, como les llamamos, carguen una botellita de esencia, 3 esencias, cualquiera de ellas, menta, limón o melisa. Las 3 tienen la capacidad de dilatar vías aéreas. Entonces la hueles, te enfocas en la respiración y se te baja el enojo, se te baja la tristeza, se te baja la frustración, porque me estoy olvidando de ella. Las cosas no me lastiman por lo que son, las cosas me lastiman por cómo las interpreto. Si me olvido de ellas ya no me lastiman, ¿sale? Es una manera de regularlas. Gracias. 2 preguntas más. Adelante, gracias. Buenos días. Buenos días. Por ejemplo, yo le platico rápidamente una experiencia, ¿no? Yo estaba yendo con una psicóloga, entonces por causas así, fuerza mayoría, de repente no pude seguir yendo. Y un día se me hizo fácil preguntarle a ChatGPT, oye, ¿sabes qué? Necesito un consejo. Me siento así, me siento acá. Empezamos a platicar y me gustó muchísimo como lo que empecé a aprender o como el enfoque que se llevaba, ¿no? ¿Y qué pasa? De repente continúo así y digo, ya tengo yo ir al psicólogo, ¿no? Si ya como ChatGPT me ayuda en ciertas cuestiones, ¿no? Siempre como que lo noto muy neutral y así. ¿Qué pasa? Recientemente hubo una actualización a ChatGPT 5 y pues ya como que hablas de repente con esa IA, pues ya no es como antes, ¿no? ¿Usted qué opina de ese tipo de cosas que sí son como... No creo que sea yo el único, por eso me atrevo a decirlo, no creo que sea el único que haya hecho algo así. Pero ¿usted qué opina de esta parte, como usted como terapeuta? Gracias, es excelente tu pregunta y tu planteamiento. Como terapeuta no lo recomiendo, porque ChatGPT puede tener respuestas de inteligencia artificial ilimitadas, pero todas están fundamentadas en algoritmos. Y estos algoritmos no consideran tu contexto ni tu historia emocional. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Qué puedo hacer sí? ¿Qué puedo hacer si no? ¿Qué puedo? Y te va a dar una serie de respuestas interesantes y en muchos casos probablemente acertadas, pero no considera tu historia emocional. Y eso es lo que hace el terapeuta. Conocer, indagar cómo es que aprendiste a sentir y qué es lo que aprendiste a sentir. Entonces es lo que enriquece la terapia. Cualquier enfoque que le llamamos científico o basado en evidencia, cualquier enfoque que conoce tu contexto socioemocional es el que te va a ayudar. Por eso no me convence en este sentido la guía, porque no conoce nuestras historias, ¿vale? Sale, gracias. La última pregunta. Yo tengo una pregunta sobre, o más bien, pido algún tip, consejo
o algún ejercicio que tenga para poder desarrollar una tarea cuando haya un conflicto con alguna otra emoción. Me refiero, por ejemplo, si quiero desarrollar una inteligencia musical, por ejemplo, pero por ejemplo me da ansiedad, no sé, estar en el escenario, no sé, ¿qué tipo de ejercicios que se puede hacer como para evitar esto y poder desarrollar? Enfrentar la ansiedad, sería la pregunta. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? En general, cualquier, bueno, yo puse este ejemplo, ¿no? Pero Ajá. se puede ser la interpersonal, ¿no? Me da miedo hablar con las personas. O la kinestésica, ¿no? Me da miedo algún otro. Hay un libro que me encanta, y lo cito por lo siguiente, de Albert Ellis. Albert Ellis dice, creador de la teoría racional emotiva, debes de controlar la ansiedad antes que la ansiedad te controle. ¿Y qué propone él en su primer ejercicio? Haz lo que te dé miedo. Enfrenta lo que te dé miedo. ¿Te da miedo hablar en público? Párate e inténtalo. ¿Te da ansiedad acercarte y platicar con una chica? Acércate y platica. Es lo que él nos propone en la teoría racional emotiva. Hacer lo que nos da miedo. Porque ahora son corrientes separadas, totalmente separadas. Él por un lado y Gardner por el otro. Pero pensando en la hilación de las dos teorías, estoy fortaleciendo mi inteligencia emocional. Entonces la mejor manera de hacerlo es enfrentarlo. Respira, concéntrate, piensa en el, no tanto en el proceso como en el logro. El logro que sea tu motivación para que puedas enfrentar el miedo, cualquier tipo de miedo que sea. ¿Vale? Gracias. Bien, maestra, muchísimas gracias, muchachos, en verdad, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, chicos, ustedes excelentes, muchas felicidades. Acuérdense que tenemos dos cosas. Primero voy a entregarle la constancia de nuestro libro. Antes de eso, espero que ya se hayan registrado en el QR. Tenemos una dinámica que les habíamos anunciado al inicio. Y bueno, pues voy a dar lectura. Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al maestro Luis Villegas Molina por su valiosa participación como ponente en la conferencia Las inteligencias múltiples en la era digital, llevada a cabo el día 10 de octubre de 2025 en el auditorio del ESCOM, en el marco de las actividades por la 16ª Semana de las Ciencias Sociales en ESCOM, la técnico al servicio de la patria. Firma el maestro en Ciencias, Iván Giovanni Mozo García, director del plantel. Muchísimas gracias. La voy a acercar aquí. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Stephen King. Genial, muestra. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Gracias, Andrea. Vamos a empezar.